Hay lugares en este mundo que los mapas han olvidado deliberadamente. Pozos sin nombre, sin historia, sin explicación. Grietas en la tierra que existían antes de que existieran los hombres para nombrarlas. En marzo de 2019, el Dr. Martín Ochoa descendió a uno de esos pozos como geólogo. Nunca volvió a subir como ser humano. Lo que sucedió en esas profundidades desafía toda comprensión. Y lo peor de todo es que su historia no terminó en el fondo. Apenas comenzó. Una compañía minera había encontrado un pozo por accidente, 2 metros de diámetro, perfectamente circular, descendiendo en completa oscuridad. Las primeras mediciones no detectaron el fondo. Los sensores simplemente dejaban de transmitir después de cierta profundidad. Martín Ochoa tenía 42 años, una hija de 7, una esposa que lo esperaba en casa. Era un hombre metódico, racional, con 20 años de experiencia en exploración geológica. Nada en su vida lo había preparado para lo que encontraría. Descendió equipado con tecnología de punta, cámaras de alta definición, sensores de gases, medidores sísmicos, todo transmitiendo datos en tiempo real a la superficie. A los 40 metros, las paredes del pozo mostraron las primeras anomalías. La roca tenía una textura orgánica, porosa, como tejido esponjoso petrificado. Los análisis químicos no coincidían con ninguna formación geológica conocida. A los 80 metros, aparecieron los símbolos, tallados con precisión quirúrgica en la piedra viviente. Geometrías imposibles que parecían moverse cuando se miraban directamente. Ángulos que no deberían existir en un espacio tridimensional. Los sensores de las cámaras distorsionaban al enfocarlos, como si la realidad misma se retorciera alrededor de esas formas. El equipo en la superficie le ordenó regresar. Martín cortó la comunicación y siguió descendiendo. A los 150 metros, algo fundamental cambió. La temperatura no bajó, subió, pero no era calor geotérmico, era otra cosa. Un calor húmedo, orgánico, como el interior de algo vivo. Las paredes comenzaron a pulsar, un ritmo lento, constante, como un corazón inmenso latiendo en las entrañas de la tierra. Los instrumentos de Martín enloquecieron. La brújula giraba sin control. El altímetro mostraba lecturas contradictorias. Según los sensores, estaba simultáneamente a 200 metros de profundidad y a 3 kilómetros bajo el nivel del mar. La física había dejado de funcionar correctamente. A los 200 metros, Martín llegó al fondo. Pero el fondo no era piedra, era piel, una extensión de tejido oscuro, casi negro, brillante por la humedad. Se contraía y expandía rítmicamente, cubierta de pliegues y hendiduras que se abrían y cerraban como bocas sin dientes, y despedía un olor, no a descomposición, a algo anterior a la descomposición, a materia primordial. En el centro de esa masa palpitante había una abertura vertical, no anatómica, no natural, una fisura que emanaba una luz verdosa, enfermiza, que parecía absorber las sombras en lugar de disiparlas. Martín apagó su linterna, no la necesitaba, y entonces vio lo que había del otro lado. Al otro lado de la fisura había un espacio, una cavidad que no debería existir bajo esa montaña. Era imposiblemente vasta, kilómetros de extensión donde solo deberían haber metros de roca sólida. Las paredes eran de la misma carne oscura y palpitante, y estaban cubiertas de formas, cosas que habían sido humanas una vez, cientos de ellas, quizás miles, incrustadas en los muros de tejido viviente, algunas hasta el cuello, otras completamente absorbidas excepto por un brazo o un rostro asomando, todas en diferentes estados de fusión con la carne circundante. Pero lo verdaderamente horrible era que algunas todavía se movían, no luchaban, no intentaban escapar, se retorcían lentamente, como si estuvieran acomodándose, como si buscaran hundirse más profundamente en ese útero de carne antigua. Y entre ellas, arrastrándose por las paredes, había otras cosas. Al otro lado de la fisura había un espacio, una cavidad que no debería existir bajo esa montaña. Era imposiblemente vasta,
kilómetros de extensión donde solo deberían haber metros de roca sólida. Las paredes eran de la misma carne oscura y palpitante, y estaban cubiertas de formas, cosas que habían sido humanas una vez, cientos de ellas, quizás miles, incrustadas en los muros de tejido viviente, algunas hasta el cuello, otras completamente absorbidas excepto por un brazo o un rostro asomando, todas en diferentes estados de fusión con la carne circundante. Martín comenzó a sangrar de los oídos, de la nariz, de los ojos. Su cerebro no estaba diseñado para procesar lo que veía. Cada segundo de exposición a esa geometría imposible, a esa luz que no era luz, estaba destruyendo su cordura neurona por neurona. Pero justo antes de que su mente se fragmentara completamente, comprendió. Entendió que el pozo no era una formación geológica, era una conexión, un cordón umbilical entre la superficie y algo inmenso que dormía en las profundidades de la tierra, algo que había estado allí desde antes de que existieran los continentes, desde antes de que hubiera vida compleja. Los símbolos en las paredes no eran decorativos, eran coordenadas, marcadores de otros pozos, otras fisuras, otras puertas distribuidas por todo el planeta, todas conectadas a la misma entidad dormida, y esa entidad estaba despertando, no porque la humanidad la hubiera perturbado, sino porque su ciclo natural de sueño estaba terminando, como lo había hecho millones de años antes, cuando las primeras criaturas terrestres emergieron del océano, como lo haría millones de años después, cuando lo que quedara de la humanidad fuera solo polvo fosilizado. Las formas en las paredes no eran prisioneras, eran adoradores, voluntarios, personas que habían encontrado estos pozos a lo largo de milenios y habían elegido descender, elegido fusionarse con la carne de algo tan antiguo y vasto que sus sueños moldeaban la evolución de especies enteras. Y ahora Martín podía escuchar su canción, no con los oídos, sino con algo más profundo, una vibración que resonaba en sus huesos, en su médula, en el código genético grabado en cada célula de su cuerpo. La canción le decía que podía unirse, que podía ser parte de algo inmortal, que su conciencia individual era una prisión innecesaria. Martín desconectó su arnés de seguridad y se dejó caer en la fisura. El equipo de rescate encontró el pozo 3 días después. La cuerda colgaba intacta, cortada quirúrgicamente a 40 metros de profundidad. No había cuerpo, no había sangre, solo su equipo, ordenado cuidadosamente en el borde, y los símbolos, tallados en toda la superficie alrededor del pozo, cientos de ellos, frescos, hechos con uñas humanas. Los análisis de ADN confirmaron que eran de Martín, pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo que sucedió 6 meses después. La hija de Martín, Elena, de 7 años, comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, hablando en un idioma que nadie reconocía. Dibujaba los mismos símbolos del pozo una y otra vez, en las paredes, en el piso, en su propia piel con marcadores permanentes. Los psicólogos dijeron que era trauma por la pérdida de su padre, hasta que una noche, Elena desapareció de su habitación cerrada con llave. La encontraron 3 días después, caminando por una carretera a 200 kilómetros de casa, descalza, sin heridas, sonriendo. Cuando su madre le preguntó dónde había estado, Elena respondió algo que nunca olvidaría, que había estado con papá, que papá vivía ahora en un lugar hermoso bajo la tierra, que papá le había mostrado las paredes que respiraban y las cosas que nunca habían sido personas, y que papá le había dicho que pronto, muy pronto, todos podrían estar juntos de nuevo, porque los pozos se estaban abriendo en todas partes. La madre de Elena la internó en un hospital psiquiátrico. Los médicos diagnosticaron un brote psicótico severo. La medicaron intensamente, pero cada noche Elena susurraba las mismas palabras en su sueño inducido farmacológicamente, las mismas palabras que los símbolos significaban, las mismas palabras que Martín había comprendido en el fondo del pozo. Y lentamente, otros niños en el hospital comenzaron a susurrarlas también, niños cuyos padres habían desaparecido en cuevas, en minas abandonadas, en fosas oceánicas, todos susurrando en el mismo idioma imposible,
todos dibujando los mismos símbolos, todos esperando que las puertas terminaran de abrirse. El pozo fue sellado con 3 metros de concreto reforzado. 6 meses después, el concreto se agrietó desde dentro, y en las noches sin luna, quienes viven cerca pueden escuchar algo. No es el viento, es una canción de bienvenida, una canción que cada día atrae a más personas a caminar sonámbulas hacia lugares olvidados, personas que nunca regresan, pero que, según dicen quienes las ven partir, van sonriendo, como si finalmente fueran a casa,